En Argentina, los planes de Javier Milei están en el aire y es que el Congreso de Diputados rechazó gran parte de la denominada ley ómnibus, recordemos el macroproyecto del presidente libertario y ultraderechista Javier Milei, que ahora volverá a ser examinado en comisiones parlamentarias. Para el análisis contamos con Gonzalo Fioreviani, él es abogado, magíster en Relaciones Internacionales y becario doctoral en el CONICET. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros aquí en France 24. Le pido primero que nos ayude a aclararnos un poco sobre el procedimiento, lo que está sucediendo exactamente con esta ley de leyes que quiere aprobar el Gobierno. Si la semana pasada fue aprobada en general y esta semana ha sido rechazado en la discusión punto por punto, ¿cuáles han sido los elementos de discordia? Bien, bueno, antes que nada, muy buenos días y un saludo a toda la audiencia. Gracias, como siempre, por la invitación. Respecto de esta cuestión de que fue aprobada en general la semana pasada y fue rechazada en particular esta semana, es la primera vez que en la historia del Congreso argentino que un trámite parlamentario sufre esta situación de ser aprobada en general y después que el proyecto vuelva a comisión, es decir, que se caiga esa aprobación en general por el artículo 155 del Código Parlamentario. Significa que eso es como si nunca se hubiera tratado, ¿no? Y básicamente los artículos en discordia tenían que ver, por un lado, con las privatizaciones de empresas públicas, pero sobre todo con las facultades delegadas. Cuando llegó el momento de votar en particular, el oficialismo se encontró con que muchas de las facultades delegadas que el gobierno quería, por ejemplo, privatizar empresas sin necesidad de pasar por el Congreso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con disolver entes públicos sin pasar por el Congreso o intervenirlos, bueno, iban siendo rechazadas por la oposición, inclusive por sectores de la llamada oposición dialoguista que le habían votado la ley en general. Entonces, en un momento, el diputado Miguel Pichetto, que es el diputado más experimentado de la Cámara, actualmente, alguien que entró en el año 93 y que fue parte de todos los gobiernos peronistas y hoy está haciendo una especie de espada parlamentaria desde cierta oposición amigable, pero favorable al gobierno, le dijo al presidente de la Cámara, bueno, esto hay que parar y negociar porque siguen perdiendo, están perdiendo todo, y lo que hace el gobierno es mandarlas a comisión, lo que hacen los diputados oficialistas es mandarla a comisión sin saber, porque esto después lo admitieron, no sabían que al volver a comisión se caía toda la ley. Entonces, la mandaron a comisión, retiraron la ley y estamos hoy en una situación donde la ley se cayó y el gobierno, el mismo presidente Milei, dice que no la van a volver a mandar, por lo menos durante este año. Buenos días, con Juan Pablo Lucumí. Precisamente me gustaría que también habláramos de este panorama porque el mismo ministro del Interior, Guillermo Franco, se vio el desconocimiento que tenía de este proceso en medios locales. Él se supone que es el que tramita pues todo el tema del Parlamento o el interlocutor en medio de ellos, pero mostraba ese desconocimiento de qué pueda pasar en las comisiones y seguramente si él tiene ese desconocimiento hay un desconocimiento también general de lo que pueda suceder. Se hizo la propuesta, se votó, pero entonces se discute ahora en comisiones los 646 artículos originales o qué pasaría en concreto. No, ya no se va a discutir porque el gobierno directamente retiró la ley, inclusive de la discusión en comisiones. Lo que ellos creían era que al volver a comisión se iban a discutir nuevamente los 300 artículos, 348 artículos, si no recuerdo mal, que habían quedado luego de esta poda que se fue dando, esta negociación que se fue dando de los 600 y pico originales, y que se iban a volver a discutir y se iban a volver a negociar sobre todas las cuestiones más sensibles que tienen que ver con las facultades y con las privatizaciones, pero en realidad volvió a comisión, empieza en foja cero, es decir, que se tendría que discutir de nuevo, y lo que hizo el gobierno una vez enterado de esta situación directamente es retirarla. Ahora hay que ver si durante el año van mandando las reformas una por una, de a poco, si empiezan a negociar de nuevo. El gran problema que tienen, creo, además del desconocimiento técnico, porque inclusive el jefe de bloque de la Libertad Avanza, Oscar Sago, creía lo mismo que el ministro Franco, es decir, que al volver a comisión se discutía de nuevo artículo por artículo y no que la ley se caía, ¿no? Entonces, hay que ver ahora qué sucede, porque el gran problema es político y que tiene que ver con Milei atacando a los gobernadores, a los 23 gobernadores, inclusive a los de la oposición más dialoguista, y a todos los diputados, ¿no? Y con ataques cada vez más furibundos, con ataques cada vez peores, los acusa de coimeros, de recibir dinero a cambio de votar, los acusa de traidores a la patria. La oficina del presidente publicó una lista con todos los diputados que votaron en contra de esta ley. Es decir, que la situación política se va tensando cada vez más y más y se le está complicando la cuestión de la negociación.
Gonzalo, precisamente usted ha apuntado algunos aspectos como la privatización o la concentración de poderes en manos del Ejecutivo. Le pregunto, sin este marco legislativo, ¿qué tan factible es que Javier Milei siga adelante con su agenda, digamos, política? Hoy es muy difícil que pueda seguir con su agenda política en el Congreso. Quizás dicen que el gobierno está explorando otras vías que tienen que ver con llamar a consulta popular. Sin embargo, las consultas populares en Argentina convocadas por el Ejecutivo no son vinculantes, es decir, que simplemente puede servirle como para darle un poco más de espalda política, de apoyo popular en caso de ganarla, cosa que hoy tampoco es segura. Y por el otro lado tiene la herramienta de los decretos de necesidad de urgencia, pero a su vez él mandó un DNU, publicó un DNU en diciembre que está fuertemente cuestionado, inclusive varias partes de ese DNU, por ejemplo la parte de la reforma laboral, hoy está suspendido por un amparo de la justicia, del Poder Judicial. Entonces es bastante compleja esa situación. Yo lo que te estoy viendo es que el gobierno necesita negociar políticamente con todos los actores de todo el arco, ¿no? De todo el espectro, porque no puede seguir diciéndole a los gobernadores que él los va a dejar sin un peso, que los va a fundir, que son traidores los gobernadores y los diputados que no votan, señalarlos públicamente permanentemente. Bueno, creo que esta situación está tensando y es algo que la verdad nunca se vio en democracia. Hemos logrado dibujar un panorama un poco claro, ¿no, Juan Pablo?, de lo que está ocurriendo en Argentina ahora mismo. Y resolver algunas dudas que precisamente que algunos funcionarios tenían confusiones y que seguramente la población también. Entonces hemos puesto de pronto ahí los puntos sobre las IES en cuanto al proceso parlamentario y también constitucional. Eso es, Juan Pablo. Nos vemos en minutos, tú y yo, para hablar de más economía aquí en Directo América. Ustedes hacemos una muy breve pausa y ya regresamos.